5095-1110. 5095-1110. Está usted escuchando Red FM 88.1. A las 19 horas ya con 57 minutos, me da mucho gusto saludar aquí en la cabina de Radio Herrera a Rogelio Cárdenas Estandilla. Él es ingeniero industrial, estudia en la Universidad de Anáhuac y también estudiaste, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Medios de comunicación y periodismo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eres director general adjunto del periódico El Financiero, que fue fundado en 1981 por su padre, el periodista Rogelio Cárdenas Sarmiento. Ha entrevistado Rogelio a muchos actores y personajes de diversos ámbitos, entre los que se encuentran presidentes y expresidentes de la República, servidores públicos, gobernadores, diplomáticos, en fin. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano en categoría de entrevista y el Premio Nacional de Periodismo José Pagés. Además, se hizo acreedor al Premio Banamex de Cultura Financiera. Todo esto en 2008, bueno, muy buen año para ti. Quedaste así como que en la inercia para seguir trabajando por cosas interesantes. Y ahora, ¿ese es tu primer libro, Rogelio? Es el tercero. Tercero. ¿Cuáles son los otros dos? El primero fue Off the Record, Ajá. que trataba una serie de conversaciones con distintos personajes de la actualidad mexicana. Y el penúltimo, que salió el año pasado, fue el de Luis Echeverría Álvarez, entre lo personal y lo político. Ah, claro, tienes razón. El cual es una serie de entrevistas que me concede el expresidente luego de 40 años de silencio, y la cual, según lo que él me comentó, es la última que va a dar. Ah, mira, no ha dado ninguna después de eso, ¿no? Que yo sepa, no. Muy bien, ahora haces entrevistas no con funcionarios públicos propiamente, sino con gente de a pie, gente que sufrió y padeció la influenza. Cuéntanos un poco de Queremos Hablar, las voces de la influenza, este libro que tengo ahora en mis manos. Lo que busqué al principio fue cuando me di cuenta a partir del 23 de abril que había muchas incongruencias entre los datos que se estaban manejando, que había desinformación, que un día nos comentaban a nosotros los ciudadanos una cosa y al otro día no, y sobre todo teniendo el antecedente de cómo funciona nuestro sistema de salud. Yo lo que busqué llegar era realmente cuál era la situación de lo que estaba pasando. A mi manera de ver las cosas, la mejor forma de ver cómo opera un sistema de salud es ir a la base misma. Me refiero a la base, a la parte hospitalaria, cuál es la atención que recibe el ciudadano, porque es la primer contacto que tiene con sus autoridades en el caso de salud. Y luego, cuando me di cuenta un poco de toda la situación que estaba sucediendo, yo quería que no fueran cifras, porque actualmente se habla 611 fallecimientos, cerca de 60,000 personas contagiadas, pero aquí viene algo muy importante. Lamentablemente nuestro país ha sido rehén de crisis económica, crisis política, crisis de seguridad, crisis de salud, pero la peor de todas es una que no se comenta y que no vemos, que es la crisis social por la parte de valores. Vemos cómo actualmente, en lo que va del sexenio, hay cerca de 15,000 ejecutados en esta administración, y a la gente, por tal bombardeo mediático y gubernamental, ya permeó en la conciencia del mexicano, y esto nos lleva a perder la capacidad de indignación, y sobre todo debería de llevarnos a exigir que las autoridades resuelvan este problema, porque no se debería de permitir que por lo menos una persona perdiera la vida en territorio nacional. Ahora, tú hiciste entrevistas con las personas las personas y los familiares de quienes padecieron el virus de influenza H1N1 cuando esta se dio a conocer en el mundo, que fue justamente en abril. Y lo que también es una realidad es que a todas las autoridades, a todo el mundo literalmente lo agarró desprevenido una epidemia de esta naturaleza, ¿no? Aunque ya sabían que iba a venir. Se cuenta con datos, según los especialistas que entrevisté, que sabían de la existencia de este virus desde diciembre pasado, y sobre todo lo que yo quiero con este libro es que se den cuenta que detrás de cada una de esas cifras hay un sueño y una persona que lamentablemente se rompió. Son cosas que no se deben de repetir, sobre todo por eso yo busqué hacer una muestra representativa. Estas entrevistas las realicé en hospitales del gobierno federal, del Estado de México y del gobierno del DF. Esto me permitió
tomar una gran cobertura geográfica, sobre todo donde estaba el problema en su mayor dimensión, y poder evaluar de una misma manera la actuación de 3 diferentes gobiernos. ¿A quiénes entrevistaste? Entrevisté a 30 pacientes y si lamentablemente fallecieron, sus familiares les dieron voz. Y también la crítica es muy necesaria, pero uno debe ser propositivo. Y en este caso yo invité al Tecnológico de Monterrey, a la Facultad de Medicina y al EGAP para que me hicieran un caso de estudio del libro y me dijeran cómo se tenía que cambiar o mejorar la situación. La propuesta que ellos hacen luego de ver la lamentable situación que vivimos los mexicanos y vive nuestro sistema de salud es que se tiene que reformar totalmente el sistema, ya que estamos en un sistema obsoleto. Y aquí me gustaría dejarles una pregunta a las personas que nos están escuchando. Gracias a la suerte o a quien ellos crean, la influenza no resultó ser tan letal y no tiene un alto grado de mortalidad. De ahí por qué no hubo tantos fallecimientos o no hubo tantos contagios. Pero si el día de mañana en nuestro país nos sufriéramos gripe aviar, ébola o cualquier otro tipo de enfermedad con una mayor tasa de mortalidad, yo te aseguro, en mi particular forma de ver las cosas, que millones de mexicanos hubiéramos fallecido, pese a que en el discurso oficial se maneja que México salvó a sus ciudadanos y el mundo entero. Y aquí lo interesante es ver cómo cuando yo me acerco al entonces comisionado de Derechos Humanos Álvarez y Casa, él revisa mis 30 casos y resulta que todos tuvieron violación de sus derechos humanos tanto por acción o como omisión. Y esto es muy grave porque de una muestra representativa que realicé no puede ser que todas las personas que yo tengo en mi libro y a las cuales entrevisté hayan sido fragmentadas sus vidas de esa manera. Me gustaría platicarte de una historia. Por favor, te lo voy a agradecer. En este caso es de Tomás Llorente y Nancy, es una joven pareja que tienen un hijo que no pudo cumplir los 2 años. Al chiquito lo atienden primero en algunos pequeños consultorios, luego ingresa al Hospital General de la Ciudad de México. En ese hospital la familia recibe maltrato, recibe negligencia médica. Al pequeño, como se cruzan las vacaciones y el puente que se dio, no hay el personal necesario para atenderlo. Me gustaría platicarte unas frases que me comentan los padres. Por ejemplo, un día Tomás entra al cuarto del bebé y empiezan a sonar los aparatos. Voltea él asustado, ve a un doctor que lo empieza a llamar y el doctor no viene. Ya desesperado el papá, luego de 5 minutos que las alarmas no dejan de sonar, se acerca y el doctor de mala gana le dice que qué quiere. El padre le comenta, es que no sé qué le está pasando a mi hijo, están sonando los aparatos. Para esto el doctor está comiendo una gelatina. Le dice, cuando acabe de comer mi gelatina, si es tan necesario que usted quiere que vaya, pues yo voy. De mala gana termina su gelatina después de 15 minutos y va y le cambia las cosas a los monitores y le dice, ¿para esto me llamó usted? Otro ejemplo es después de que al niño lo pasan a una zona aislada. Los padres preguntan al hospital por qué lo habían pasado a una zona aislada y el hospital les dice que había sido un error. Lo devuelven a la zona donde están los otros pacientes, que eran puros niños de menos de 6 años, y con tal de no decirle a la familia que su hijo tenía influenza, acabaron pasándolo a esa zona y se contagiaron todos los demás bebés, porque los padres nunca supieron que su hijo tuvo influenza hasta el día que lamentablemente falleció, y fue hasta en la morgue del hospital cuando ellos ya después de su insistencia les dicen que su hijo había muerto de influenza. Cuando fallece el pequeño, en repetidas ocasiones habían ido a la dirección del hospital a comentar todo lo que estaba pasando mal con el bebé. Les decían que su hijo estaba bien, otro día que estaba mal, pero nunca les dieron la atención necesaria. El día que fallece el bebé, ellos estaban en la sala de espera y nuevamente vuelvo a citar, le dicen, su hijo ya falleció, páselo a ver, así de crudo. Se los comentan a los padres, entran al cuarto del bebé, el niño está ahí en la cama y es una imagen que los padres quisieran nunca recordar, porque no pudieron reconocer a su hijo de lo amoratonado y todos
las incisiones que le habían hecho los médicos, catéteres y todo. Se acercan los padres a levantar al bebé y besarlo, y una enfermera de manera cruda y un doctor le dice, bueno, si ya acabó, por favor déjenos llevarnos al paciente. Y así fue como se repitió esta situación, y lo peor es que, al igual que esta familia, en el libro hay muchos sueños que se rompen, porque lamentablemente por cuestión de espacio solo pude poner 12 de las 30 historias,